Cuando abordé ese avión de Guadalajara rumbo a Miami, jamás imaginé que iba a descubrir la peor traición de mi vida. Mi hija Andrea estaba muriendo en una cama de hospital, conectada a máquinas que respiraban por ella, mientras su esposo, ese maldito Brandon, se paseaba en un yate con cerveza en mano y música a todo volumen. ¿Y saben qué hice? Una sola cosa. Al día siguiente, ese desgraciado tenía 34 llamadas perdidas mías. Pero eso fue apenas el inicio de mi plan. Antes de que siga contándoles esta historia, déjenme pedirles un favor. Si están escuchando esto, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y cuéntenos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están oyendo. Nos encanta saber que nos acompañan. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo esto. El vuelo de Guadalajara a Miami duró 4 horas completas. 4 horas largas en las que me la pasé pegada a la ventanilla del avión, viendo las nubes pasar como si fueran algodones gigantes, imaginándome la cara de sorpresa que pondría mi Andrea cuando me viera llegar sin avisar. Ya tenía 6 meses sin verla. 6 meses eternos desde que se había mudado a Fort Lauderdale con su marido por una oferta de trabajo que él había conseguido en una empresa de tecnología. Mamá, estamos hasta el cuello con la mudanza y 1000 cosas, me había dicho la última vez que le propuse ir a visitarla. Mejor espérate unos meses más, ¿va? Así ya estamos más instalados y te recibimos como te mereces. Pero yo, a mis 62 años, ya no tengo tiempo que perder. Cada mes que pasa es un mes menos que puedo disfrutar con mi hija. Así que ni modo, me fui solita al aeropuerto, compré mi boleto y me aventé la sorpresa. Llevaba conmigo un pastel de 3 leches que había preparado con todo mi amor, siguiendo la receta que me enseñó mi mamá, que en paz descanse. Era el postre favorito de Andrea desde chiquita. El taxi me dejó frente a una casa bonita de 2 pisos en un fraccionamiento bien arreglado de Coral Springs. El pasto estaba verde y recién cortado, había unas palmeras hermosas en el jardín, y en la entrada estaban estacionados 2 coches. Uno era el Honda Civic blanco de Andrea, y el otro un BMW negro que imaginé que sería de Brandon. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Nada. Volví a tocar, ahora más fuerte y con más insistencia. Silencio absoluto. Ya estaba sacando mi celular para marcarle a Andrea cuando escuché una voz que venía de la casa de al lado. «¿Busca a alguien, señora?» Me di la vuelta. Era una mujer como de 60 años, cabello canoso, lentes gruesos, parada en su jardín con una manguera en la mano regando sus flores. Se veía buena gente, de esas vecinas curiosas pero amables. «Busco a mi hija, Andrea Méndez», le respondí. «Bueno, ahora es Andrea Sullivan. Ella vive aquí». La señora cerró la llave de la manguera y se acercó a la cerca que dividía las 2 propiedades. Me miró de arriba abajo con esa mirada que tienen las mamás mexicanas cuando saben algo que tú no sabes. «¿Usted es la mamá de Andrea?», me preguntó. «Sí, señora. Vine desde México a darle una sorpresa. No le avisé que venía». Y ahí fue cuando la expresión de esa mujer cambió por completo. La curiosidad se le borró de la cara y lo que vi fue lástima mezclada con coraje. «Ay, señora», me dijo bajando la voz. «Nadie le avisó, ¿verdad?» Se me heló la sangre. Sentí un frío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. «¿Avisarme qué?», le pregunté con un nudo en la garganta. «Que su hija está internada en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos del Memorial Regional. Ya lleva 3 días ahí, señora. Neumonía bien gacha que se le complicó horrible. La ambulancia vino por ella el martes en la noche. Yo la vi cuando se la llevaron». El pastel de 3 leches se me resbaló de las manos.
El recipiente de plástico rebotó contra el cemento, pero gracias a Dios no se abrió. ¿Cómo dice? Apenas pude articular. ¿Andrea está en terapia intensiva? Sí, señora. ¿Y su yerno? La mujer hizo una pausa, como si estuviera pensando si debía seguir o no. Su yerno, ese tal Brandon, anda de fiesta en un yate. Lo vi esta mañana temprano saliendo con un montón de amigos. Música, cervezas, risas, como si nada. Como si su esposa no estuviera muriendo en un hospital. Pero lo que esa vecina no sabía era que esa información que me acababa de dar me daría el poder que necesitaba para cambiar todo. ¿Estás segura de lo que me está diciendo?, le pregunté. Mi voz salió más calmada de lo que realmente me sentía por dentro. Segurísima, señora. Llevo 15 años viviendo aquí. Conozco a todos los vecinos. Andrea es una muchachita divina. Siempre me saluda con una sonrisa. El mes pasado me ayudó cuando me caí en el jardín. Pero ese marido que le tocó. Negó con la cabeza. 3 días que ella está grave, luchando por su vida, y él organizando pachangas. Qué yerno tan fiel le salió, ¿verdad? Recogí el pastel del suelo. Las manos me temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara, como cuando una tiene que tomar decisiones rápidas en momentos difíciles. ¿Sabe en qué hospital exactamente está? Memorial Regional Hospital, en Hollywood Boulevard. Como a 20 minutos de aquí, señora. Muchísimas gracias, le dije. ¿Cómo se llama usted? Marta. Marta González. Soy de Michoacán, por eso reconocí su acento mexicano. Gracias, Marta. Me acaba de salvar la vida. Inmediatamente saqué mi celular y pedí un Uber. Mientras esperaba que llegara el Uber, marqué el número de Andrea. Buzón de voz. Obvio, si estaba en terapia intensiva, ni siquiera debía tener su celular con ella. Entonces marqué a Brandon. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Puro buzón de voz. Y lo peor es que en su mensaje automático se escuchaba música de fondo y risas. ¿Se imaginan? Su esposa agonizando y él con su pinche fiesta grabada hasta en el contestador. El Uber llegó en 7 minutos. Un muchacho joven llamado José, también mexicano, de Veracruz. Memorial Regional Hospital, por favor, le dije subiéndome al coche. Es urgente. Un familiar enfermo. Mi hija está en cuidados intensivos y acabo de enterarme, le expliqué con la voz quebrada. José no dijo nada más. Nomás aceleró. El trayecto que normalmente tomaría 20 minutos, él lo hizo en 14. Dios lo bendiga, ese muchacho. Cuando llegamos al hospital, le di una buena propina. Gracias, joven. Que Dios lo cuide. La recepción de la unidad de cuidados intensivos era fría, llena de esa luz blanca fluorescente que te lastima los ojos y ese olor a desinfectante que se te mete hasta los huesos. Una enfermera como de 40 años, con cara de cansancio y ojeras marcadas, atendía en el mostrador. Busco a Andrea Sullivan, le dije tratando de mantener la calma. Es mi hija. La enfermera tecleó algo en su computadora sin siquiera mirarme a los ojos. Andrea Sullivan, repitió. Luego me miró. ¿Usted es Isabel Méndez? Sí, señorita. No aparece registrada como contacto de emergencia. Aquí solo está Brandon Sullivan, su esposo. Soy su madre, le dije, y sentí como se me empezaban a llenar los ojos de lágrimas. Acabo de volar desde México. Por favor, necesito verla. La enfermera me miró con esos ojos que han visto demasiado dolor,
demasiadas familias destrozadas, demasiadas despedidas. Habitación 414, me dijo más suave. Está sedada, pero puede verla 10 minutos. La UCI tiene horarios muy restrictivos, señora. Gracias, mijita. Dios la bendiga. Subí al cuarto piso con las piernas temblándome. El pasillo olía a hospital. Ese olor que nunca se te olvida una vez que lo conoces. Ese olor a enfermedad, a miedo, a desesperanza. Pasé por varias habitaciones hasta que llegué a la 414. Empujé la puerta despacito. Y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Andrea estaba acostada en esa cama de hospital, conectada a más máquinas de las que podía contar. Un ventilador mecánico respiraba por ella, haciendo ese sonido rítmico y artificial que te hiela la sangre. Su piel, que normalmente era morenita y brillante, se veía pálida, casi gris. Tenía tubos en la nariz, en los brazos, cables por todos lados. Los monitores pitaban constantemente. Mi niña, susurré. Mi Andrea. Esa misma Andrea que hace 6 meses se veía tan sana y tan feliz en nuestras videollamadas. Esa niña que es mi única hija, mi tesoro, mi vida entera. Me acerqué y le tomé la mano. Estaba helada. Andrea, mi amor, soy mamá, le dije quedito. Vine a verte, mi cielo. Aquí estoy contigo. Nada. Ni un movimiento. Solo el pitido constante de los monitores y ese sonido horrible del ventilador haciendo su trabajo. Señora Méndez. Me volteé. Una doctora joven había entrado, latina, con el cabello recogido en una cola de caballo bien apretada. Traía una bata blanca y una tablet en la mano. Soy la doctora Ramírez, me dijo. Estoy a cargo del caso de su hija. ¿Qué le pasó, doctora?, le pregunté limpiándome las lágrimas. ¿Cómo está mi niña? La doctora Ramírez se acercó a los monitores y revisó los números. Andrea llegó hace 3 días con una neumonía bacteriana severa, me explicó con voz profesional pero amable. Se complicó muy rápido con sepsis. Tuvimos que intubarla porque su saturación de oxígeno bajó peligrosamente. Está sedada para que el ventilador pueda hacer su trabajo sin que ella luche contra él. ¿Se va a recuperar?, le pregunté con el corazón en la mano. La doctora Ramírez eligió sus palabras con mucho cuidado. Las próximas 48 horas son críticas, señora. Su sistema inmunológico está peleando. Los antibióticos se están haciendo efecto. Pero es una batalla muy dura. Su esposo no me avisó, le dije. Ni siquiera he podido contactarlo. La doctora frunció el ceño. Se veía molesta. Eso es muy extraño, me dijo. Él firmó todos los papeles de admisión el día martes. Yo personalmente le expliqué la gravedad del caso. Le dije que era urgente que contactara a la familia. Y fue entonces cuando todo cambió de golpe. Doctora, le pregunté sintiendo cómo me hervía la sangre, ¿él ha venido a visitarla? La doctora revisó su tablet. El martes, cuando la trajeron en ambulancia, respondió. Luego hizo una pausa. Después de eso, no. No ha vuelto en 3 días. La rabia que sentí en ese momento fue como lava hirviendo en mis venas. Pero me obligué a mantener la calma. La ira descontrolada no le iba a servir de nada a Andrea. Entiendo, le dije respirando hondo. ¿Puedo quedarme con ella? Puede quedarse hasta las 7 de la noche, me dijo la doctora. Después tendrá que salir hasta mañana a las 8 de la mañana. Son las reglas de la UCI, señora. Lo siento. Gracias, doctora.
Me quedé ahí, junto a mi Andrea, sosteniéndole su mano fría, escuchando las máquinas que la mantenían viva. Cada pitido del monitor era un recordatorio de lo cerca que estaba mi niña del borde, de lo cerca que estaba de perderla para siempre. A las 7:45 de la noche, entró una enfermera diferente a la habitación. Señora, necesito que vaya saliendo, me dijo con voz suave pero firme. Es el horario de la UCI. Lo siento mucho. ¿Puedo volver mañana temprano? Le pregunté sin soltar la mano de Andrea. A las 8 de la mañana, en punto, puede regresar. Le di un beso en la frente a mi niña y salí de ese hospital sintiéndome completamente vacía, como si me hubieran arrancado el alma del pecho. Pedí otro Uber de regreso a Coral Springs. Esta vez le dije al conductor que me dejara en un hotel cerca de la casa de Andrea. ¿Busca algo económico?, me preguntó. No me importa el precio. El más cercano que haya. Me dejó en un Holiday Inn que estaba a 3 cuadras de la casa. Hice el check-in, subí a la habitación 34, y me senté en la cama mirando mi celular. 34 llamadas perdidas de Brandon desde que había salido del hospital. 34. Ni una sola cuando Andrea estaba siendo llevada en la ambulancia el martes por la noche. Ni una cuando la estaban intubando. Ni una cuando estaba peleando por su vida. Abrí mi laptop y busqué el nombre de Brandon Sullivan en las redes sociales. Instagram. Facebook. Todo público. Ese tarugo ni siquiera tenía configurada la privacidad de sus cuentas. Su última publicación era de hacía 4 horas. Una foto en un yate. Brandon con una camisa hawaiana abierta, lentes de sol oscuros, y una cerveza Corona en la mano. 5 amigos alrededor de él, todos sonriendo como si estuvieran en el paraíso. El pie de foto decía, Living the Dream con emojis de sol y olas. Y en los comentarios, puro que envidia, bro. Y así se vive. Mientras su esposa, mi hija, agonizaba conectada a un ventilador. Revisé las publicaciones anteriores. De hace 2 días, una foto en un bar. Tequila Tuesday with the Boys. Hace 3 días, el mismo maldito día que Andrea fue hospitalizada, una foto cenando en un restaurante elegante. Dinner at Ocean Prime. Best Stacks in Town. Ni una sola mención de Andrea. Ni un oren por mi esposa o tiempos difíciles. Nada de nada. Fue entonces cuando recordé algo que Marta, la vecina, me había dicho. Lo vi esta mañana subiendo al yate con sus amigos. Busqué en Google Maps las marinas de Fort Lauderdale. Había docenas, pero encontré una publicación de Brandon de hace 2 meses que decía, New Boat Docked at Bahía Marina. Dreams come true. Bahía Marina. Avenida A1A. Abrí mi aplicación del banco móvil. Mi cuenta de ahorros mostraba 160,000 pesos. Casi $8,000. Todo el dinero que había ahorrado en mi vida trabajando como contadora. Mi retiro. Mi seguridad. Mi única tranquilidad. Y mi hija estaba ahí, agonizando, mientras su marido gastaba dinero en fiestas y yates. Pero lo que ese desgraciado no sabía era que yo tenía información que iba a cambiar todo. Busqué en mi correo electrónico. Hace 2 años, Andrea y Brandon me habían mandado copia de su testamento. Para que estés informada, mamá, me había dicho Andrea. Lo encontré archivado en mi bandeja de entrada. Abrí el documento PDF y lo leí con cuidado. El testamento era clarísimo. En caso de muerte de Andrea Sullivan, todos sus bienes pasaban automáticamente a Brandon Sullivan. La casa, las cuentas bancarias, el seguro de vida de $500,000 que la empresa de Andrea le daba como prestación. $500,000. $500,000.
Y Brandon estaba de fiesta mientras ella se moría. Yo no soy abogada, pero 40 años trabajando como contadora me enseñaron a leer documentos legales con mucha atención. También me enseñaron que en Estados Unidos las leyes de herencia son muy específicas cuando se trata de abandono conyugal y negligencia durante enfermedades terminales. Busqué en Google, abogados de familia Miami, consulta gratuita. Marqué el primer número que salía. Contestó una mujer con acento profesional. Goldstein and Associates. Buenas noches. Buenas noches, le dije tratando de mantener la voz firme. Necesito una consulta urgente sobre abandono conyugal y modificación de testamento. ¿Es usted la clienta? Es mi hija. Está en la UCI, intubada. Su esposo está de fiesta en un yate. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Cuándo puede venir a la oficina?, me preguntó. Mañana a las 9 de la mañana. Es urgente. La agendo con el licenciado Goldstein. Traiga toda la documentación que tenga, por favor. Ahí estaré. Gracias. Colgué y abrí un documento nuevo en mi laptop. Le puse de título, Evidencia, Brandon Sullivan. Empecé a hacer capturas de pantalla. Cada foto de fiesta. Cada publicación con ubicación y fecha. Las fechas eran importantísimas. Martes, Andrea hospitalizada. Brandon cenando en restaurante caro. Miércoles, Andrea en la UCI. Brandon en el bar con sus amigos. Jueves, Andrea conectada al ventilador. Brandon en el yate con cerveza en mano. Patrón documentado de abandono. También descargué el testamento y busqué los documentos de la casa que Andrea me había enviado el año pasado cuando la compraron. Mamá, mira nuestra primera casa. Brandon y yo estamos tan felices. Casa valuada en $430,000. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido de Florida. Bueno. Señora Méndez, habla el doctor Patel, intensivista del Memorial Regional. Soy el médico de turno nocturno a cargo de Andrea. Se me paró el corazón. ¿Qué pasó, doctor? Nada malo, señora. De hecho, son buenas noticias. Andrea está respondiendo mejor de lo esperado a los antibióticos, me explicó el doctor Patel con voz calmada. Su saturación de oxígeno mejoró bastante. Todavía está grave, no se confunda, pero está estable. Quería avisarle porque sé que estuvo aquí hoy y vi en el expediente que es su mamá. Gracias, doctor, le dije sintiendo como se me aflojaban las piernas del alivio. ¿Cree que se vaya a recuperar? Si sigue mejorando así, podríamos estubarla en unas 48 horas. Pero va a necesitar cuidados constantes y apoyo familiar, señora. Estaré ahí mañana a las 8 en punto. Perfecto. Ah, y señora Méndez, ¿pudo contactar a su yerno? Necesitamos que venga a firmar unos documentos del seguro médico. Estoy trabajando en eso, doctor. Colgué y me quedé mirando las 34 llamadas perdidas de Brandon. No le devolví ninguna. Ni una sola. A la mañana siguiente, a las 7:30, ya estaba en el Starbucks frente al hospital tomándome un café americano bien cargado y repasando mis notas en la laptop. A las 8 en punto entré a la UCI. Andrea seguía sedada, pero los monitores mostraban números mucho mejores que el día anterior. Buenos días, mi amor, le susurré besándole la frente fría. Mamá está aquí. No te voy a dejar sola. A las 9 de la mañana estaba sentada en la oficina del licenciado Goldstein en Brickell, Miami. Piso 22. Vista a la bahía de Biscayne.
Muebles carísimos. El tipo de abogado que cobra $500 la hora, pero que gana todos sus casos. Goldstein era un señor como de 50 años, calvo, con lentes rectangulares y traje impecable. Se veía serio, pero profesional. Señora Méndez, cuénteme la situación, me dijo invitándome a sentarme. Le mostré todo. Las capturas de pantalla. El testamento. La cronología completa. Los documentos médicos que la doctora Ramírez me había dado el día anterior. Goldstein revisó cada página con la precisión de un cirujano. No se le escapaba ningún detalle. Esto es abandono conyugal documentado, me dijo después de unos minutos. En Florida, un cónyuge que abandona al otro durante una enfermedad grave puede perder sus derechos hereditarios. Pero necesitamos actuar rápido, señora. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté inclinándome hacia adelante. Su hija está sedada ahora, pero si recupera la conciencia, aunque sea brevemente, puede firmar una modificación de testamento con 2 testigos presentes. Es completamente legal si ella está mentalmente competente en el momento de la firma, aunque esté hospitalizada. ¿Y si no recupera la conciencia? Entonces necesitamos demostrar el abandono ante un juez. Con esta evidencia podríamos iniciar un proceso de separación de bienes post-mortem. Eso evitaría que Brandon herede automáticamente. ¿Cuánto tiempo toma eso? Semanas. Tal vez meses. Y según los doctores, su hija no tiene ese tiempo. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Entonces necesitamos que despierte, le dije. Exacto. Pagué $2,000 de adelanto ahí mismo. Goldstein me dijo que prepararía los documentos esa misma tarde. A las 6 de la tarde estaba de vuelta en la UCI. La doctora Ramírez estaba revisando el expediente de Andrea en la computadora de la estación de enfermeras. Señora Méndez, me dijo al verme, tengo buenas noticias. ¿Qué pasó, doctora? Andrea está respondiendo también que vamos a reducir la sedación mañana temprano. Si responde bien a eso, podría estar consciente brevemente por la tarde. ¿Brevemente? ¿Cuánto tiempo? Tal vez 30 minutos. 1 hora máximo. Después va a necesitar descansar. Es mucho estrés para su cuerpo. Doctora, le dije bajando la voz, cuando esté consciente, puede firmar documentos legales. La doctora Ramírez me miró con comprensión inmediata. Era latina. Entendía las complejidades de las familias. Entendía lo que significaba proteger a los tuyos. Si está orientada en tiempo, espacio y persona, técnicamente sí puede hacerlo, me respondió. ¿Problemas con el esposo? Digamos que necesito proteger a mi hija. Entiendo perfectamente. Mañana a las 3 de la tarde voy a reducir la sedación. Si despierta bien, ahí tendrá su ventana de tiempo, señora. Al día siguiente, a las 2:45 de la tarde, yo estaba parada en la habitación 414 con el licenciado Goldstein y su asistente como testigo. Goldstein había traído los documentos. Nuevo Testamento. Poder notarial. Separación de bienes. A las 3 en punto exactas, la doctora Ramírez redujo la sedación. Ahora toca esperar, nos dijo. 15 minutos después, los párpados de Andrea empezaron a moverse. Andrea, mi amor, soy mamá, le dije acercándome. Abre los ojos, mi cielo. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, asustados por el tubo que tenía en la garganta. No hables, mi vida. Solo escúchame, le dije tomándole la mano. Estás en el hospital. Tuviste una neumonía muy fuerte.
Pero ya estás mejorando. Necesito que me ayudes con algo muy importante. Andrea parpadeó 2 veces. La doctora Ramírez revisó sus signos vitales en el monitor. Está orientada, confirmó la doctora. Puede proceder, pero rápido. Goldstein se acercó a la cama. Andrea, soy el licenciado Goldstein, le dijo con voz clara. Tu mamá me contrató. Necesitamos que firmes estos documentos para proteger tu patrimonio. ¿Me entiendes? Andrea asintió débilmente con la cabeza. Entonces le mostré las capturas de pantalla en mi celular. Brandon en el yate. Brandon en los bares. Las fechas. Todo. Vi cómo los ojos de mi niña se llenaban de lágrimas. Lo siento, mi amor, le dije con la voz quebrada. Pero necesitas protegerte. Goldstein puso los documentos en una tablilla sobre la cama de Andrea. Mi hija, con la mano temblando y lágrimas rodando por sus mejillas, firmó 3 documentos. Uno por uno. Despacio, pero firme. Goldstein y su asistente firmaron como testigos. Listo, dijo Goldstein guardando los papeles. Todo legal y en orden. Andrea volvió a cerrar los ojos. Se veía exhausta, como si esos 5 minutos le hubieran costado toda su energía. La doctora Ramírez revisó los monitores y nos hizo una seña con la cabeza. Necesita descansar ahora, nos dijo. Salgan, por favor. Salimos de la habitación. Goldstein guardó los documentos en su maletín como si fueran barras de oro. Señora Méndez, me dijo en el pasillo, estos documentos ahora establecen lo siguiente. 1. Todos los bienes de Andrea pasan a un fideicomiso controlado por usted. 2. Brandon Sullivan queda completamente excluido de cualquier herencia. Y 3. Usted tiene poder notarial completo para todas las decisiones financieras y médicas de su hija. ¿Cuándo toman efecto?, le pregunté. Ahora mismo. Hoy los registro ante notario. Mañana ya están en el sistema legal de Florida. Ese señor Brandon ya no tiene acceso a nada. 2 días después, Andrea fue estubada. El tubo salió y ella pudo respirar por sí sola. Lloré de felicidad cuando la escuché toser y respirar sin ayuda de las máquinas. 3 días después la pasaron de la UCI a una habitación regular. Ya no estaba en peligro de muerte, pero seguía muy débil. Una semana después de que llegué a Miami, le dieron el alta médica, antibióticos orales y reposo absoluto en casa. Y fue precisamente el día del alta cuando Brandon decidió aparecer. Entró a la habitación con un ramo de rosas rojas y una cara de preocupación que hasta un niño de kinder se daría cuenta que era actuada. Baby, estaba tan preocupado por ti, le dijo acercándose a la cama. Mi teléfono se cayó al agua en el yate y perdí todos mis contactos. No podía llamarte. No sabía cómo encontrarte. Andrea lo miró con una frialdad que nunca le había visto en la vida. Brandon, le dijo con voz clara y firme, quiero el divorcio. La cara de ese hombre pasó de la preocupación falsa a la confusión total. ¿Qué? Baby, no. Estás confundida. Es el medicamento. Vi las fotos, le dijo Andrea señalando mi celular. Mamá me las mostró todas. 3 días de fiesta mientras yo me moría. El yate. Los bares. Los restaurantes elegantes. Todo. Puedo explicarlo, amor. No es lo que parece. No hay nada que explicar, Brandon. La voz de Andrea era de hielo. Y por cierto, ya no tienes acceso a mis cuentas bancarias, ni a la casa, ni al seguro de vida. Firmé documentos legales.
Ahí fue cuando la cara de Brandon pasó de la confusión al pánico real. ¿Qué documentos?, preguntó mirándome a mí con odio. Los que me protegen de personas como tú, le respondió Andrea. Brandon me miró con una rabia que casi podía sentir física. Tú hiciste esto, vieja entrometida, me dijo con veneno en la voz. Me levanté de la silla y me le planté enfrente. A mis 62 años, he enfrentado cosas peores que un niño mimado con rabieta. Yo solo protegí a mi hija de un marido que prefirió emborracharse en un yate mientras ella agonizaba conectada a un ventilador, le dije mirándolo directo a los ojos. Un marido que no hizo ni una sola llamada a su familia, que no estuvo presente ni un solo día de los 3 que ella luchó por su vida. Eso no es cierto, intentó defenderse. Tengo fotos. Tengo publicaciones con fecha y hora. Tengo testigos. Tengo todo documentado, muchacho. Así que si yo fuera tú, me iría de aquí antes de que llame a seguridad. Brandon soltó las flores en el piso, nos lanzó una última mirada llena de odio, y salió de la habitación dando un portazo. Esa fue la última vez que lo vimos en persona. 6 meses después, el divorcio estaba finalizado. Andrea se quedó con la casa. Brandon tuvo que pagar la mitad de la hipoteca restante como parte del acuerdo de divorcio. El juez estuvo de nuestro lado cuando vio toda la evidencia de abandono. Mi hija decidió mudarse de vuelta a Guadalajara. Dejó ese trabajo en Estados Unidos y encontró una posición mejor en una empresa mexicana. Ahora vive en un departamento bonito a 10 minutos de mi casa. Cenamos juntas todos los domingos sin falta. Hacemos pozole, tamales, lo que se nos antoje. A veces la veo mirando por la ventana y sé exactamente en qué está pensando. En lo cerca que estuvo de morir. En lo cerca que estuvo de dejarle todo a un hombre que no valía nada. Gracias, mamá, me dice cada domingo antes de irse. Para eso estamos las madres, mi amor. Para proteger a nuestros hijos cuando más lo necesitan. Brandon, según me sigue contando Marta por WhatsApp, todavía vive en Fort Lauderdale. Solo, en un departamento pequeño. Su cuenta de Instagram ahora es privada. Ya no puede presumir sus fiestas públicamente. Yo volé a Estados Unidos para sorprender a mi hija. Lo que encontré fue una traición que pudo haberle costado la vida y todo su patrimonio. Lo que hice fue protegerla. Con un simple vuelo. Con documentos bien hechos. Con evidencia sólida. Y con el amor de madre que nunca te abandona, sin importar la edad que tengas. A veces me pongo a pensar en todo lo que pudo haber pasado si no hubiera comprado ese boleto de avión. Si hubiera esperado un par de meses más como Andrea me había pedido. Si hubiera respetado su espacio y su nueva vida en Estados Unidos. Andrea habría muerto sola en ese hospital. Eso es lo que habría pasado. Habría muerto creyendo que su marido la amaba, sin saber que mientras ella luchaba por respirar, él estaba brindando con cerveza en un yate. Y después de su muerte, Brandon se habría quedado con todo. Con la casa de $430,000. Con el seguro de vida de $500,000. Con las cuentas bancarias. Con todo el patrimonio que mi hija había trabajado tanto para construir. Pero no pasó. Porque las madres tenemos un instinto que nunca falla. Un sexto sentido que nos dice cuando nuestros hijos nos necesitan, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Yo sé que hay gente que dice que me pasé de entrometida, que no era mi lugar meterme en el matrimonio de mi hija, que debía haberle dado el beneficio de la duda a Brandon. ¿Saben qué les digo a esas personas? Que no tienen ni idea de lo que es ser madre. Cuando ves a tu hija conectada a un ventilador, luchando por cada respiración, y descubres que el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad está de parranda,
no hay beneficio de la duda que valga. La evidencia no mentía. Las fotos con fecha y hora no mentían. Las publicaciones en redes sociales no mentían. Los testigos como Marta no mentían. Brandon tuvo 3 días completos para hacer lo correcto. 3 días para llamar a la familia de Andrea. 3 días para estar a su lado en el hospital. 3 días para demostrar que le importaba aunque fuera un poquito. Y en lugar de eso, eligió las fiestas. Eligió el yate. Eligió los bares. Eligió a sus amigos. Eligió todo menos a su esposa. Yo solo documenté sus elecciones. Y usé esa documentación para proteger a mi hija. Ahora, cada vez que veo a Andrea sonreír, cada vez que la veo disfrutando de su trabajo, de su vida en Guadalajara, de su libertad, sé que tomé la decisión correcta. Ella está reconstruyendo su vida. Poco a poco. Día a día. Ya no tiene esa mirada triste que traía cuando estaba casada con Brandon. Ya no se disculpa todo el tiempo. Ya no camina por la vida sintiéndose menos de lo que vale. Hace 2 meses conoció a alguien. Un ingeniero mexicano que trabaja en su empresa. Educado, respetuoso, trabajador. Todavía es muy pronto para saber si es algo serio, pero cuando me lo presentó la semana pasada en la cena del domingo, vi algo en los ojos de Andrea que no había visto en años. Esperanza. Y eso no tiene precio. Marta, la vecina que me dio la información que cambió todo, se convirtió en mi amiga. Hablamos por WhatsApp casi todas las semanas. Me manda fotos de su jardín, de sus nietos, de la vida en Florida. Me contó que la casa donde vivían Andrea y Brandon se vendió hace 3 meses. Una familia joven con 2 niños la compró. Dice que son buena gente, que cuidan el jardín, que saludan a todos los vecinos. Mucho mejor que ese Brandon, me escribió. Esos niños le dan vida a la casa. También me contó que Brandon intentó venderle su historia a algunos programas de televisión, que quería presentarse como la víctima, como el hombre que fue manipulado por su suegra controladora. Ningún programa le creyó. Cuando les mostraron las fotos, las fechas, la evidencia, todos declinaron. Nadie quiere darle plataforma a un hombre que abandonó a su esposa moribunda para irse de fiesta. La justicia a veces funciona. No siempre. Pero a veces sí. El licenciado Goldstein me llamó hace un mes. Me dijo que Brandon intentó apelar el divorcio, alegando que Andrea no estaba en sus cabales cuando firmó los documentos en el hospital. La apelación fue rechazada en menos de una semana. Los doctores testificaron que Andrea estaba completamente lúcida y orientada cuando firmó. Las enfermeras confirmaron. Los registros médicos respaldaron todo. Brandon quedó sin ningún recurso legal. Se acabó el juego. Señora Méndez, me dijo Goldstein por teléfono, usted hizo lo correcto. Salvó a su hija no solo de morir, sino de dejarle su legado a la persona equivocada. Debería sentirse orgullosa. Y sí me siento orgullosa. No porque haya destruido un matrimonio. Ese matrimonio ya estaba destruido desde el momento en que Brandon eligió un yate sobre su esposa enferma. Me siento orgullosa porque protegí a mi hija. Porque usé mi cabeza. Porque documenté todo. Porque actué con inteligencia y no solo con emoción. La venganza emocional es gritar, insultar, hacer escenas. Eso no sirve de nada. La verdadera justicia es callada, es fría, es documentada, es legal. Es tomar fotos. Es guardar capturas de pantalla. Es tener testigos. Es actuar dentro de la ley, pero con determinación absoluta. Esa es la lección que quiero que entienda cualquiera que esté escuchando esta historia. Especialmente las madres.
especialmente las familias que tienen hijos viviendo lejos. Si algo no se siente bien, confíen en su instinto. Si no reciben noticias, investiguen. Si algo les huele mal, no se queden callados. Yo pude haber dicho, ay, no quiero molestar o mejor espero a que me llamen. Pero mi instinto de madre me decía que algo no estaba bien. Y aunque no sabía qué era exactamente, compré ese boleto y me subí a ese avión. Esa decisión salvó la vida de mi hija. Y salvó su patrimonio. ¿Saben cuántas personas me han escrito después de que se corrió la voz de lo que pasó? Decenas. Tal vez cientos. Madres, padres, hermanos, amigos. Todos con historias similares. Mi hija se casó con un hombre que parecía bueno, pero resultó ser un interesado. Mi hijo está en un matrimonio tóxico, pero no se da cuenta. Mi hermana está con alguien que solo quiere su dinero. Y todos me preguntan lo mismo, ¿qué hago? ¿Cómo la protejo sin que sienta que me estoy metiendo en su vida? Mi respuesta siempre es la misma. Actúen con amor, pero actúen con inteligencia. No se trata de controlar la vida de sus hijos. Se trata de protegerlos cuando no pueden protegerse solos. Andrea no podía protegerse a sí misma cuando estaba sedada en una cama de hospital. Alguien tenía que hacerlo por ella. Y ese alguien era yo, su madre. Pero también les digo esto, documenten todo. La emoción no gana casos legales. La evidencia sí. Las capturas de pantalla sirven. Las fotos con fecha y hora sirven. Los testigos sirven. Los documentos bien hechos con abogados profesionales sirven. Si yo hubiera llegado a Miami gritando y haciendo drama, Brandon me habría sacado del hospital. Habría dicho que yo era una suegra histérica y probablemente me habrían puesto una orden de restricción. Pero no hice eso. Actué en silencio. Recopilé evidencia. Contraté a un abogado. Esperé el momento correcto. Y cuando ese momento llegó, actué con precisión quirúrgica. Por eso estoy aquí contando esta historia con mi hija viva, sana, divorciada y feliz. En lugar de estar contándola en un funeral, viendo cómo un hombre que no la amó se quedaba con todo lo que ella trabajó para conseguir. La vida de Andrea ahora es diferente. Mejor. Más auténtica. Me cuenta que hay días en los que se despierta y no puede creer todo lo que pasó. Parece una pesadilla, mamá, me dice, como si le hubiera pasado a otra persona. Pero le pasó a ella. Y ahora es más fuerte por eso. Aprendió a reconocer las señales de alerta en las relaciones. Aprendió que el amor verdadero no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Aprendió que casarse con alguien es más que la boda bonita y la casa grande. Es estar ahí cuando la otra persona te necesita. En la salud y en la enfermedad, como dicen los votos. Brandon nunca entendió eso. Para él, el matrimonio era conveniente cuando todo era fiesta y diversión. Pero cuando llegó la enfermedad, cuando llegó lo difícil, él huyó. Y la vida le cobró esa factura. Perdió a una mujer increíble. Perdió una casa. Perdió respeto. Perdió su reputación. Ahora es conocido en Fort Lauderdale como el tipo que abandonó a su esposa moribunda. Marta me contó que lo vio hace un mes en el supermercado. Dice que se ve acabado, más viejo, solo, que ya no tiene esa sonrisa arrogante de las fotos del yate. No voy a mentir y decir que no sentí satisfacción cuando me contó eso. Sí la sentí, porque las acciones tienen consecuencias, y él está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Pero más que satisfacción por su caída, siento alegría por la recuperación de Andrea, por verla florecer,
por verla siendo ella misma de nuevo. El otro día me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por venir aunque yo te había dicho que esperaras. Gracias por confiar en tu instinto. Me salvaste la vida en más de un sentido. Y yo le respondí lo que cualquier madre le diría a su hija. Mi amor, yo siempre voy a venir cuando me necesites. Aunque no me lo pidas. Aunque esté lejos. Aunque me digas que espere. El instinto de madre nunca falla. Y mi trabajo es protegerte. Siempre. Ella lloró. Yo lloré. Las dos nos abrazamos en esa cocina de Guadalajara, rodeadas del olor a café recién hecho y pan dulce, agradecidas de estar vivas y juntas. Esos son los momentos que valen. No el dinero. No la casa. No las victorias legales. Sino esos momentos en los que sabes que tomaste la decisión correcta y que salvaste a la persona que más amas en este mundo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme metido. Si siento que debía haberle dado más oportunidades a Brandon de explicarse. Mi respuesta es siempre no. Rotundamente no. Él tuvo 3 días para hacer lo correcto. 3 días en los que eligió cada acción que tomó. Nadie lo obligó a irse de fiesta. Nadie lo obligó a publicar fotos en redes sociales. Nadie lo obligó a ignorar a su esposa moribunda. Esas fueron sus decisiones. Y yo simplemente las documenté y actué en consecuencia. No actué con venganza. Actué con justicia. Y hay una diferencia enorme entre las dos. La venganza es emocional, es destructiva, es ciega. La justicia es fría, es calculada, es documentada. La venganza busca hacer daño. La justicia busca proteger. Yo no quería hacerle daño a Brandon. Yo quería proteger a mi hija. Y si en el proceso él perdió lo que nunca debió tener en primer lugar, bueno, esas son las consecuencias de sus propias acciones. Esta historia que les acabo de contar no es solo mía y de Andrea. Es la historia de miles de familias. Miles de madres, padres, hermanos, que tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. Es la historia de confiar en tu instinto cuando todos te dicen que estás exagerando. Es la historia de actuar cuando el momento lo requiere, sin importar qué tan incómodo sea. Es la historia de usar la inteligencia y la ley a tu favor, en lugar de dejarte llevar por la emoción pura. Cada vez que veo a Andrea sonriendo en su nueva vida, cada vez que cenamos juntas los domingos y me cuenta sobre su trabajo o sobre sus planes, cada vez que le escucho reír de verdad, sé que ese vuelo a Miami fue el más importante de mi vida. No fue un viaje de placer. No fue unas vacaciones. Fue una misión de rescate. Y gracias a Dios, gracias a la buena vecina Marta, gracias al licenciado Goldstein, gracias a los doctores que cuidaron a mi niña, gracias a ese instinto de madre que nunca me falló, esa misión fue exitosa. Mi hija está viva, está sana, está libre, está construyendo una nueva vida basada en respeto, en amor verdadero, en dignidad. Y Brandon, bueno, Brandon está viviendo con las consecuencias de haber elegido un yate sobre su esposa, de haber elegido la fiesta sobre el amor, de haber elegido la diversión sobre la responsabilidad. Yo dormí tranquila cada noche desde entonces, porque sé que hice lo correcto. Sé que protegí a mi hija cuando más me necesitaba. Sé que usé mi experiencia de 62 años en este mundo para algo que realmente valió la pena. A veces la mejor venganza no es la violencia. No son los gritos. No son las escenas dramáticas. La mejor venganza es la justicia bien documentada. Es actuar dentro de la ley, pero con determinación absoluta. Es proteger lo que es tuyo, lo que es de tu familia,
lo que se ganaron con trabajo honesto. Eso es lo que hice. Y lo volvería a hacer 1000 veces si fuera necesario. Y ahora, después de contarles toda esta historia desde mi corazón, quiero pedirles algo a ustedes, a todos los que me han acompañado hasta este momento. Si esta historia les tocó el corazón, si sintieron la misma rabia que yo sentí al descubrir la traición, si celebraron conmigo cuando Andrea firmó esos documentos, si se emocionaron cuando ella le pidió el divorcio a Brandon, necesito que me ayuden. Denle like a este video. De verdad, ese simple gesto me ayuda a llegar a más personas que tal vez necesitan escuchar que no están solas, que hay otras familias pasando por situaciones similares, que si se puede luchar y ganar cuando tienes la razón de tu lado. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones, porque créanme, tengo más historias que contarles. Historias de justicia, de familias que se defienden, de madres que protegen a sus hijos sin importar qué tan difícil sea la situación. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme desde dónde me están escuchando. ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Otro país? Me encanta leer cada uno de sus mensajes. Me encanta saber que esta historia llegó a sus corazones. Si conocen a alguien que está pasando por algo similar, compartan este video. Nunca saben cuándo una historia como esta puede darle a alguien el valor para actuar, para protegerse, para defenderse. Y si quieren escuchar más historias como esta, hagan clic en el video de al lado. Ahí les tengo preparada otra historia que les va a poner los pelos de punta. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por escuchar la historia de cómo salvé a mi hija con un vuelo, una firma y mucho amor de madre. Recuerden siempre esto, confíen en su instinto, documenten todo, actúen con inteligencia y nunca, nunca dejen de proteger a las personas que aman. Soy Doña Isabel y esta fue mi historia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.